Mi grupo se compone con mi compañera Maidana Damari Flore Ley y yo, Lady Benavides. Nosotros vamos a sintetizar muy brevemente lo que fue la Baja Edad Media, pero en el contexto del autor Dante Alighieri, porque esto fue una gran influencia o influyó muy grandemente en sus obras. Bueno, entonces, este es el contenido que nosotras pensamos trabajar en el transcurso de la exposición. Bueno, eh, la Baja Edad Media. La Baja Edad Media podría decirse que empezó desde el siglo XIII al XV, según algunos historiadores, en el que hubieron muchos cambios que afectaron no solo al cristianismo y a las clases sociales, sino que también empiezan a haber ciertos movimientos o corrientes filosóficas que empiezan a florecer. Bueno, ¿qué sucede con la Baja Edad Media? Que también se le conoce en parte por la crisis que sucedió entre el siglo XIII al siglo XIV. ¿Cómo fue que se llegó a esta crisis? Bueno, entre muchas de las características podemos destacar que empieza a haber un cambio en la imagen del mundo y el saber. Aquí lo que empiezan a florecer son corrientes filosóficas, ideas de teólogos, filósofos, científicos, y se empiezan a florecer, a surgir lo que sería el pensamiento o el movimiento filosófico empirista, nominalista y humanismo. ¿Quiénes eran los empiristas? Eran aquellos que admitían la fe como único y sólido fundamento. El nominalista acepta el principio de inercia y aplica la interpretación mecánica celeste. El humanismo viene de Italia entre el siglo XIV y el siglo XV. Y aquí ellos señalan la ruta de evasión de la concepción medieval de la vida. Bueno, ese por un lado. Entre otras las características que podemos notar es el cristianismo empieza a caer, está en declive, en picada. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Empieza a haber un debilitamiento de la fe y va hacia una religión más popular. Es decir, en la Alta Edad Media había una fuerte, el creyente era muy fiel a la Iglesia Católica y tenía una fe demasiado estable, por decirlo así. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la Baja Edad Media? El hombre empieza a tener una vida más sensual con los signos de que Dios abandonó al hombre. Por ahí ya va habiendo cierta crisis para los creyentes porque ya no van a creer tanto en lo que, digamos, fundamenta o dice el Papa, sino que van a ir por una vida más mundana, ¿ya? Va prevaleciendo la idea de la responsabilidad de la iglesia a la crisis de la fe. Esto ya se va volviendo entonces más humano, la religión se va volviendo más humana y emocional. Van habiendo heréticos y ateos. Entonces, dado a todo esto, ya se empieza a ver, va la religión a algo más popular. Bueno, por otro lado tenemos las clases sociales. Esto en gran parte afecta lo que sería o lo que antes se le conocía como el sistema feudal. Bueno, qué es lo que empieza a pasar para que el feudalismo ya se vaya desapareciendo ya poco? Bueno, lo que pasa
es que los aristócratas empiezan a estar celosos de quiénes, de los burgueses. ¿Por qué? Porque los burgueses eran personas que podían ejercer en el comercio, tener grandes ganancias comerciales y ya no iba a ser lo mismo que un noble que su moneda en el momento era el mueble, era un inmueble, a un burgués que tenía como moneda, realmente una moneda, para poder hacer transacciones comerciales. Ahí lo siento, llegó gente a mi casa. Bueno, entonces ahí empieza a haber ciertas disputas entre los aristócratas y los burgueses. ¿Por qué? Porque la economía ya empieza ahí entre ellos como a chocar debido a los trueques. Ya no era con muelas, sino con verdaderamente monedas. Bueno, entonces, por otro lado, empezamos a tener entre las unidades políticas los grandes reinos, ciudades autónomas. Estas ciudades ya no querían depender de alguien, sino que querían ellos mismos independizarse a ellos mismos, depender de ellos mismos. Y esto después viene con una lucha constante por el ajuste de las jurisdicciones nacionales. ¿Ya? Bueno, entre otras de las causas que trae la gran crisis es que empieza a haber problemas, perdón, la economía monetaria. Por un lado, bien porque teníamos monedas, ya no hay más bienes, no más bienes raíces, el desarrollo del comercio y las manufacturas van floreciendo, pero por otro lado, al tener algo que se pueda, por decirlo así, copiar, se empieza a ver el tráfico de dinero. Por un lado están prosperando las ciudades, pero por debajo de la mesa empieza ya el tráfico. Bueno, esto es lo que trae las mutaciones económicas, tanto en lo sociopolítico como en la inestabilidad entre lo urbano y la producción real. La consecuencia es el hambre y la peste. Entonces, todo este problema que se ha ocasionado a través del cambio del hombre orientado, fijando ya su visión hacia otro lado, es lo que empieza a conocerse como la crisis de ese momento. ¿Ya? Bueno, ese por un lado. Por el otro, eh, tenemos al Reino Norte de Italia. Aparte de que toda esta estaba sucediendo era general, porque en Italia también estaba pasando. Otro problema, podría decirse que se le suma en ese momento al Reino Norte de Italia, es la falta de un poder central. Bueno, esto se empieza a ver reflejado desde la caída de Carlomagno, cuando sus hijos empiezan a pelear por el poder. Pero podría decirse el segundo problema, la raíz verdadera que causó estragos en Italia fue cuando emperadores y papas estaban luchando por el poder absoluto. No solo apoderarse del Estado, sino que también tendrían la opción de escoger a sus propios papas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a verse una lucha descabellada por quién iba a obtener el poder entre emperadores y pontífices. Entonces, empieza. En 1167 se produce una alianza con la Liga Lombarda. Luego tenemos al sucesor de Enrique IV que da poder a la iglesia. Después aparece Federico II de Hohenstaufen para restablecer el poder imperial.
este hombre crea numerosas reformas, pero como dije al principio, empieza a haber esa lucha por el poder entre ambos bandos, iglesia e imperio, termina siendo derrotado por Inocencio X. Luego tenemos a Enrique VIII, que también no quiere darle en sí el poder a la iglesia, y entonces va entrando con fuertes tensiones con ella, y al final termina siendo derrotado por Clemente V. Bueno, al final de todo esto, quien asciende es Luis IV de Baviera de 1327. Este por un lado del imperio, de los emperadores queriendo obtener el poder. Por el otro lado, tenemos a la iglesia. Bueno, los pontífices que deseaban realmente obtener el poder absoluto, encontramos a Inocencio X, quien fue que derrotó a Federico II. Luego tenemos a Clemente V, que derrota a Enrique VIII con la ayuda siciliana. Y entre los hombres más destacados de la iglesia en el momento era Bonifacio VIII, que fue derrotado por el Partido de los Negros, además de ser el enemigo político de Dante. Bueno, teniendo en cuenta esos dos problemas que tenía Italia realmente, por quién iba a obtener el poder y quién no, empieza a haber discordia entre las familias nobles, pero son dos familias nobles principales en Italia que empiezan a apoyar a un bando, y tenemos a la familia Güell, que crean el bando político de los güelfos, y luego tenemos a la familia de Weilingen, que crean el partido político de los gibelinos. Bueno, la discordia están entre estas dos familias, cada una, por ejemplo, los güelfos apoyaban al poder imperial y los gibelinos al poder papal. ¿Ya? Empiezan a haber luchas en el reino, a lo que va trayendo esto una división política. O sea que en vez de ser un poder central, empieza a haber una división política entre dos bandos políticos intentando darle el poder a uno del imperio o a uno del papa, y empieza a haber un caos total. Bueno, a lo que trae los conflictos sociopolíticos. Esta división, esta división política, por otro lado, aparte de afectar a Italia, en especial tenemos a Florencia. Bueno, en Florencia nace Dante Alighieri. Él es testigo de todo lo que le está pasando en ese momento, de todo lo que está pasando en ese momento. Y acá, él es testigo de todo lo que está pasando en ese momento. Entonces, ¿qué le pasa a Florencia? Mientras el partido de los güelfos poco después se dividen, tienen ciertas diferencias, y empiezan entre los bandos de los blancos y los negros, ¿ya? Entonces, mientras que sucedía esto entre esas dos familias, tenemos también por otro lado lo que beneficiaba, lo que, Dios santo, bueno, tenemos por otro lado un lapso de adelanto, no todo era malo en el momento, tenemos un lapso de adelanto de industria y comercio y banca, tenemos el duecento italiano, las transformaciones políticas y sociales, las comunas y la redacción de emperadores romanos entre comunas.
Esto por un lado, aparte de lo que estaba en guerra política Florencia. Bueno, para hablar un poquito más de quiénes eran los güelfos y los blancos. Bueno, eh, al principio solo existían dos bandos, güelfos y gibelinos. Bueno, después hubieron entre los güelfos distinción de ideas y entre las dos familias que se encontraban en este bando tenemos a los Cerci y los que estaban dirigidos por Corso Donati. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos dos bandos? Por Corso Donati conocemos de que no quieren ya un trato con el popolo y por los blancos escuchan al popolo, que entre los blancos se encontraba Dante Alighieri, que nació en el seno de una familia noble güelfa y él estaba de acuerdo con lo que decían, con la iglesia, ¿ya? Entonces, esto trae luchas en Florencia, y empiezan a pelearse entre ellos, ¿ya? Quienes al final fueron los güelfos negros que pudieron destronar o quitar al Papa de su puesto y lo lograron, pero además eh, cuando tuvieron la oportunidad de irse en contra de los blancos y todo aquel que apoyara a los blancos, bueno, estos en medio de esa persecución que hacían los negros, tuvieron que irse porque si no era la muerte y la verdad no querían morir, así que decidieron irse y ser exiliados para poder salvar sus vidas. Eh, bueno, eso entre el contexto en el que estaba viviendo Dante sobre todas estas cuestiones que él vive y ve y siente. Él empieza a querer plasmarlo en su obra y más que todo eh, tiene ciertas discordias contra ciertos personajes históricos que lideraban ambos bandos y los empieza a poner bajo su buen juicio en la Divina Comedia. Es muy malo, es avaro, está al nivel del infierno, es un santo, hace las cosas correctas en el paraíso, está entre aquí y allá en el limbo. Entonces, eh, mi compañera les hablará de quién fue Dante Alighieri. Ya hablando del autor de la obra, Dante Alighieri, ¿quién fue Dante? Dante fue un poeta italiano nacido en el 1263-65 en Florencia, Italia. Como dijo ya mi compañera, nació en un seno de una familia noble del bando de los Güelfas. Fue pupilo del filósofo Brunetto Latini, que le enseñó todo lo que él ya sabía. Le enseñó literatura y retórica. Cuando tenía 9 años, conoció a la famosa Beatriz, que fue una de sus musas para la creación de la obra La Divina Comedia. Eh, Se formó y fue muy activo en la política en el año 1295. En el 1300 fue nombrado como embajador de San Gemignano. En el 1301 fue escogido prior. Fue un enemigo muy conocido del Papa Bonifacio VIII. ¿Quién fue Bonifacio VIII? Bonifacio VIII fue el 93º Papa de la Iglesia Católica. En el siglo VII fue partícipe de la crisis del Sacro Imperio, en la que se luchaban los poderes de los emperadores versus los papas. Bajo su mandato,
surgen los dos partidos políticos más grandes, el de los güelfos y los gibelinos. Bajo su mandato también estuvo la pelea entre los blancos y los negros. Esta guerra trajo como ruina a Florencia. Uno de sus objetivos fue extender la hegemonía sobre Toscana como vicario imperial. Vuelve a mandar su legado en el pacificador de Toscana, en el que se alían los negros. Fue uno de las personas que retuvieron y expulsaron a Dante de la corte, y posteriormente es derrocado por el bando de los negros. Bueno, Ahí quedó. sigo yo. Ok. Bueno, como dijo mi compañera, Bonifacio VIII fue, por decirlo así, un gran personaje, porque fue también con el que siempre estaba chocando con Dante, porque Dante en sí nunca está proclamando ir en contra de la iglesia, sino más bien de que ésta debía trabajar en guiar al hombre, a la salvación, a las almas, y esta se desvió del camino, nunca fue en contra, y pues Bonifacio VIII era un personaje bastante ambicioso por querer el poder. Entonces, cuando envía a envía Dios santo, cuando envía a su embajador de Toscana por segunda vez, y Dante estaba entre los embajadores y van allá donde está el Papa, pues este lo retiene, obviamente, porque mientras lo retenía, así podía extender toda su hegemonía sobre Provenza. Literalmente lo único que trajo fue la ruina a esta. Bueno, entonces, cuando Dante tenía entre unos 37 años más o menos, que fue exiliado, eh, este, la primera condena que recibe es cuando estaba, Dios santo, me quedé en blanco. Bueno, la primera condena básicamente se la impusieron con falsas acusaciones, aparte de que iba en contra de la paz, quería hacer la guerra y era un fraudulento, y tenía que estar fuera de su cargo, no volver a ejercer su trabajo y 2 años, aparte de pagar una elevada multa que era demasiado cara y demasiado exagerada para algo que él ni siquiera estaba haciendo. Eso fue en 1302. En ese mismo año, él, no, él nunca decidió ir o sea, él no quiso ir a pagar al final, y ese mismo año conoce su segunda sentencia, que es de ser quemado vivo. Entonces, para poder salvarse de esa, al final termina siendo exiliado, o sea que a los 37 años nunca pudo volver a Florencia. Él viaja por muchos lugares, pero al final termina estableciéndose en Ravenna, en donde termina siendo muy buen amigo con Guido Novello da Polenta, gobernador de Ravenna, que lo estimó muchísimo, y lastimosamente nunca pudo regresar, pero siempre abarcó la esperanza cuando se cuando conoce las noticias de en 1311 de Enrique III, de que va a ser coronado, y quizás con este personaje se iba a
disolver por completo todos los problemas, iba a haber solo un poder, ya iba a él volver, pero cuando es coronado, el pueblo termina haciendo una revuelta y todas las esperanzas que tenía para volver se esfumaron. Esto fue una inspiración para sus dos principales obras, que son La Monarquía y La Divina Comedia. En La Monarquía, que fue escrito cuando estaba en Ravenna, conocemos su concepción de pensamiento sociopolítico en un tratado que se compone de 3 libros. Tenemos a La Divina Comedia, en el que no solo maneja mitos y figuras importantes y de su estructura también de 3, de infierno, purgatorio y paraíso, sino que conocemos su pensamiento teológico desde la perspectiva medieval. Ya hablando en la obra en sí, hacemos un salto al canto 32º, donde se encuentra el infierno. En este lugar se sitúa la primera y la segunda zona del 9º círculo, conocido como el hielo del Cosico, donde son castigados respectivamente los traidores de los parientes, de la patria y del partido. La obra es conocida por ser una obra polisémica. Esto quiere decir que abarca muchos sentidos, los cuales han sido aplicados en el poema de la manera literal, alegórico, moral, analógico, y estos 3 últimos en el sentido alegórico. Estas características las podemos ver en el canto 32º, como ejemplo. En el sentido literal, se encuentran aquellas personas que fueron condenados por traición, se reflejan de forma directa y gráfica a través de ciertos hechos y sucesos reales cometidos por personajes históricos. El sentido alegórico consiste en la verdad escondida bajo el argumento. El autor nos manifiesta el sentido alegórico a través de un lago congelado llamado Cosito. El hielo hace alusión a los fríos corazones y mente de aquellos que fueron en contra del prójimo y cometieron delito. La razón por la que el poeta ubica a los traidores en el último círculo del infierno es porque lo considera como el pecado más grave de la humanidad. El otro sentido es el moral, dirigido hacia lo terrenal, que nos muestra a través de los horrores que viven estas almas. Una prisión donde no tiene posibilidad de salir, el sufrimiento y el dolor es eterno, por lo cual debemos obrar bien mientras aún caminemos sobre la tierra. El sentido analógico, este es el sentido que va más allá de cualquiera, ya que se va encaminando hacia lo espiritual. Acá se cuenta lo que pasó, lo que está pasando actualmente en ese momento en Italia, y cómo los jefes lideran los bandos políticos que son corrompidos por el dinero, el poder, y son cegados por la ambición que tarde o temprano lo va a traer a la desgracia. El poeta, con este sentido alegórico, no pretende pronunciar una bendición que garantiza felicidad. Es más bien una exhortación hacia la base de aquellos que pudieron ser felices, pero optaron por el mal. Ya en la crisis entre el imperio y el papado, como ejemplo en el canto 32º, Dante es testigo de la crisis de su tiempo entre los dos poderes que representan el orden universal. Como ya dijo mi compañera anteriormente, esta crisis es sobre el imperio y el papado. Séptimo era su principal enemigo político. Este papa, bajo su mandato, decide que Dante sea exiliado. Y es a través de esta situación que Dante empieza a escribir la Divina Comedia y usa las referencias y los antecedentes que estaban pasando en ese momento en el reino. Ya en la estructura universal de la Divina Comedia, Dante toma la creencia cósmica y astrológica de la Edad Media,
en el que el mundo se dividía en dos, el hemisferio de las tierras y el hemisferio de las aguas. Su visión del mundo era la base del sistema astronómico, en el que la Tierra es el centro del universo y los astros giran alrededor de ella. Es decir, que son 7 planetas y 7 cielos. Cuando Dante escribe la Divina Comedia y al realizar un viaje que va más allá, lo hace bajo el concepto del universo de la época que se conocía en ese momento, en el que había 3 reinos, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Este concepto es el que toma él como base y como características de la obra. Eh, ya como, hablando más allá y tomando en los últimos cantos, se puede encontrar, se presenta la figura de Ulises, el Ulises homérico escrito por Homero, eh, específicamente en el canto 26 del infierno, donde Dante y Virgilio viajan al octavo círculo del infierno y donde se encuentran con el consejero del fraude y juntos cruzan el puente sobre la fosa donde arden los condenados. Ahí se encuentra junto con Ulises a Diomedes, donde prosiguen ambos a contarle la historia de por qué están en ese lugar. En el transcurso de la narración de Ulises, Dante se da cuenta de que hay algo en común entre ellos. Eh, Ulises en su historia expone su gran afán desmedido por el conocimiento, a lo que Dante se da cuenta que ese es un sentimiento que él también lo tiene. Él busca el tener conocimiento, el saber de nuevos mundos, pero siente un temor de que su vida se vaya, al igual que Ulises, que sea su sed de conocimiento, sea tanto que le lleva al mal. Por eso, él busca diferenciarse de él. Él señala que su deseo de conocer, de conocimiento, es algo que fue guiado por Dios, guiado por la razón, que sería por su mentor Vigilio, y por la fe, que fue su amada Beatriz, y que su aventura y el propósito por el cual quiere hacer este viaje no es por aventura, sino para la salvación de las almas siguientes. El escritor Jorge Luis Borges hizo un ensayo sobre este libro y lo tituló El último viaje de Ulises. Jorge Luis Borges en este ensayo plantea una hipótesis en el que Dante es el nuevo Ulises. Ambos pasan situaciones muy similares. Ulises es igual a Dante, en el que Dante pisa caminos que nunca fueron caminados, en el que emprende viajes nuevos y está, como ya dije anteriormente, nacido por su sed de conocer. A diferencia de Dante, de Ulises, Dante, su sed de conocimiento surge a través de fuerzas superiores y no morales, como fue la de Dante, la de Ulises. Una hipótesis que dice Jorge Luis Borges, es que el viaje de Ulises es indudable. Las grandes similitudes que dice Jorge Luis Borges es que entre estas dos narraciones, el hecho de la acción de Ulises es indudablemente el viaje del mismo Ulises, porque él no es otra cosa que el sujeto del quien se predica la acción, pero la acción que hace Dante no es el viaje de él, sino la ejecución de su libro. Y listo. Creo que ahí termina. Sí, aquí termina. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención prestada y perdonen los nervios. Bueno, hasta luego y gracias por todo.